Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir la buena nueva. Vamos a compartir la buena noticia de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdonables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarlos. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola le podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús hablando en parábolas y nos presenta dos parábolas. Esa semilla que cae bajo tierra y el grano de mostaza. Pero solamente vamos a compartir una sola parábola, la primera parábola del Evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice Jesús: ¿a qué te parece el reino de Dios? Y dice: el reino de Dios parece como esa semilla que se siembra bajo tierra. Ahí bajo tierra comienza un proceso
el cual el sembrador no se da cuenta de lo que está pasando ahí bajo de la tierra, pero allí hay un proceso, un trabajo, y a medida que se va haciendo ese proceso, ese trabajo bajo tierra, que la semilla se va fortaleciendo, que la semilla comienza a hacer acta para comenzar a crecer. Luego nos dice que viene el tallo, las espigas, los granos, es decir, vienen los frutos, pero hubo un proceso para llegar a recoger los frutos, y ese proceso comenzó ahí bajo tierra. Y nos dice Jesús que así se parece el reino de Dios. Pues bien, ¿qué nos dice el Señor? De que el reino de Dios comienza es dentro de nosotros. El reino de Dios comienza ahí en nuestro corazón. Si nosotros dejamos que ese reino de Dios haga su proceso, que debe hacer en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida interior, si dejamos que el reino de Dios se fortalezca en nuestra existencia acá, porque Dios no está fuera de, sino dentro de, si nosotros fortalecemos esa vida interior, tenga la seguridad que en nuestra vida exterior va a comenzar a enfocar lo que estamos viviendo interiormente. Nos dice Jesús en la parábola que cuando ya se fortalece la semilla bajo tierra, comienza a salir el tallo, luego los espigos, luego los granos, luego la fruta, pero hubo primero ese trabajo interior. Si nosotros tenemos y hacemos ese trabajo en nuestra vida interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, pues a medida que pasa el tiempo vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a fortalecer nuestra esperanza, vamos a fortalecer nuestra misericordia. ¿Y qué va a enfocar en nuestra vida exterior? Pues va a enfocar bondad, va a enfocar solidaridad y caridad. Y es ahí cuando esa persona comienza a dar frutos, unos el 30, otro el 40, otro el 70, pero comienza a dar frutos. ¿Por qué? Porque en su corazón está lleno de fe, su corazón está lleno de amor, su corazón tiene esa disposición para hacer lo bueno, para practicar la bondad. Pero tenemos que comenzar ahí en nuestra vida interior. Por eso nos tenemos que preguntar cómo está nuestra vida interior. Y esa vida interior se alimenta ¿con qué? Esa vida interior se alimenta con Dios, se alimenta con oración, se alimenta con la lectura bíblica, se alimenta con esa lectura bíblica que leemos y debemos leer a diario, y desde la lectura bíblica ir pensando cómo es nuestra vida, cómo estamos viviendo, qué debemos cambiar. Es decir, comenzamos ahí en nuestro interior un cambio. Y nos dice San Pablo que la palabra de Dios es espada de doble filo, llega hasta lo más íntimo de nuestro ser y comienza a hacer su trabajo, y viene ese cambio, y la oración va a fortalecer esa vida interior. Y cuando esa vida interior comienza a fortalecerse, comienza a tomar, ¿sí? A tomar esa fortaleza, pues es ahí cuando ese hijo, esa hija de Dios comienza a verle, o la gente que le conoce, la gente que lo vio, la gente que conocía, que lo tenía conociendo por años, comienza a ver ese cambio, ya deja de ser esa persona que era antes y comienza a ser una persona revestida de Jesús. Su manera de hablar comienza a hablar de tal manera que en sus palabras no se escucha groserías, ofensas, ni maltrato para nadie. Su actitud comienza a ser una actitud solidaria, su manera de ser comienza a brindar amistad, y sus actos comienzan a ser más bondadosos y caritativos. ¿Por qué? Porque su vida interior se fortaleció, y eso es un cambio que la gente no lo puede ver. La gente no lo puede ver. Lo puede sentir la persona que lo está viviendo, la persona que está practicando, que con su voluntad, con su constancia, está trabajando para que el reino de Dios se fortalezca en su interior, para que venga ese cambio. Pero nadie lo puede ver, lo puede sentir la persona que lo está viviendo, pero luego después las personas
verán sus actitudes, sus actos, y se dará cuenta de que esa persona ha tenido un cambio sustancial en su vida. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ¿el reino de Dios está en mi corazón? Si el reino de Dios está en mi corazón, tenga la seguridad que vamos a tener un cambio en nuestra vida. Pero si el reino de Dios todavía no vive en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, seremos siempre la misma persona, nuestras mismas actitudes, nuestra misma manera de hablar, con la misma fe, con la misma poca caridad, como siempre la hemos tenido, porque el reino de Dios no está creciendo. Pues para terminar esta reflexión, la pregunta que les quiero dejar es esa: ¿cómo está el reino de Dios en mi corazón? ¿Está creciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que crezca? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.